También mencionar, aprovechando esta lámina, que en cada una de las coordinaciones regionales hay una mesa de construcción de paz, en y esta mesa es la que aporta los insumos, aporta la información para la generación de estrategias integrales de prevención del delito. Es decir, las operativos que haga la Guardia Nacional serán en base a los insumos que se aporten en estas mesas de construcción de la paz. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Esta ya la vimos? También, adelante. Adelante. Bueno, ahora voy a ir mostrando por cada uno de los estados cuántas coordinaciones territoriales, en cuántas coordinaciones territoriales está dividido, los efectivos de la Guardia Nacional en esa coordinación y también aprovechando la cantidad de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, así como del despliegue que todavía tiene la Policía Federal, que se encuentran en cada una de las entidades para mostrar el total de efectivos que la Federación aporta para en el caso de la Guardia Nacional directamente en actividades de seguridad pública y los despliegues de SEDENA y SEMAR y Policía Federal pues son de alguna manera también en apoyo a la seguridad pública en la entidad. En el caso de Aguascalientes, con una sola coordinación regional, hay 393 integrantes de la Guardia Nacional que sumados al despliegue permanente que tiene SEDENA de 724 elementos y 125 de la aún Policía Federal, pues tenemos un total de 1,242 integrantes de la Federación en este estado. Baja California tiene 2 coordinaciones regionales con 572 elementos, pero también en Baja California se encuentra el cuartel general de la segunda coordinación territorial, que tiene 175 elementos, por lo cual en Baja California están 747 elementos de la Guardia Nacional desplegados. Sumados al despliegue de SEDENA, de SEMAR y Policía Federal, se encuentran en Baja California 5,550 elementos. Baja California Sur tiene 2 coordinaciones regionales con 433 elementos de la Guardia Nacional, sumados al despliegue permanente de SEDENA y de SEMAR y de Policía Federal, 3,885 elementos. En Campeche tiene una coordinación regional con 479 elementos de la Guardia Nacional, que sumados al despliegue permanente de SEDENA, de SEMAR y Policía Federal, hace un total de 2,600 elementos. Chiapas está dividido en 4 coordinaciones regionales que hacen un total de 1,835 elementos de la Guardia Nacional, sumados al cuartel general de la 7ª Coordinación Territorial, que además esta coordinación territorial dispone de 411 elementos para la operación en la frontera sur, hace un total de 2,424 integrantes de la Guardia Nacional, que sumados al despliegue permanente de SEDENA, SEMAR y Policía Federal, hace un total de 11,968 elementos en el estado de Chiapas. El estado de Chihuahua tiene 4 coordinaciones regionales con 1,589 integrantes de la Guardia Nacional, sumados al despliegue de SEDENA y de la Policía Federal, hacen un total de 7,279 elementos. La Ciudad de México está dividida en 6 coordinaciones regionales. Aquí sumamos también son 2,538 elementos de esas 6 coordinaciones, pero sumamos también por razón de que aquí que en la Ciudad de México se encuentra la primera coordinación territorial y el cuartel general de la Guardia Nacional, que actualmente tenemos 310 elementos. Entonces, en total
de la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México tenemos 3,047. Sumados a los efectivos de Sedena, Semar y Policía Federal que tienen su sede en la Ciudad de México, pues tenemos un total de 33,268 elementos. En el caso de Coahuila, 3 coordinaciones regionales con 1,150 elementos. Le sumamos o le agregamos el 188 que son los que constituyen el cuartel general de la 11 Coordinación Territorial, para hacer un total de 1,338 elementos de la Guardia Nacional en el estado de Coahuila, y a ello le sumamos el despliegue permanente de Sedena y de Policía Federal para hacer un total de 5,203 elementos. El estado de Colima tiene una sola coordinación regional con 535 elementos. A ello le sumamos el despliegue permanente de Sedena, de Semar y Policía Federal para hacer 2,565 elementos. Guanajuato tiene 5 coordinaciones regionales con 1,938 elementos. Ahí le sumamos los efectivos que están en la 12 Coordinación Territorial, que son 172, para hacer un total de 2,110 integrantes de la Guardia Nacional, que sumados al despliegue permanente de Sedena y de Semar y de Policía Federal, hacen un efectivo de 6,746 elementos. El estado de Guerrero tiene 7 coordinaciones regionales con 2,353 elementos. Les añadimos los 130 integrantes del cuartel general de la 9ª Coordinación Territorial para hacer 2,538 integrantes de la Guardia Nacional en el estado de Guerrero, y a ello le añadimos el despliegue permanente de Sedena, Semar y Policía Federal para hacer un total de 10,732 elementos. El estado de Hidalgo tiene 4 coordinaciones regionales con 1,608 elementos de la Guardia Nacional. Le sumamos 2,389, que es el despliegue permanente de Sedena, y 587 de la Policía Federal para hacer 4,584 elementos. El estado de Jalisco tiene 8 coordinaciones regionales con un total de 3,108 elementos, pero le sumamos el 188 del cuartel general de la 5ª Coordinación Territorial, de manera que en el estado de Jalisco la Guardia Nacional dispone de 3,470 elementos, y si le añadimos el despliegue permanente de Sedena, Semar y Policía Federal, el total es de 10,695 elementos. El Estado de México tiene 32 coordinaciones regionales con un total de 9,141 elementos. A ello le sumamos el despliegue permanente de la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina y la Policía Federal para hacer un total de 19,945 elementos en el Estado de México. El Estado de Michoacán tiene 9 coordinaciones regionales con un efectivo de 3,628 integrantes de la Guardia Nacional. Si le añadimos el despliegue permanente de Sedena, Semar y Policía Federal, tenemos 7,819 elementos en el estado de Michoacán. El estado de Morelos tiene 3 coordinaciones regionales con 791 integrantes de la Guardia Nacional. Si le añadimos el despliegue permanente de Sedena y Policía Federal, en el estado de Morelos tenemos 3,592 elementos. Nayarit tiene 2 coordinaciones regionales con 664 elementos de la Guardia Nacional, que sumados a los 875 de Sedena en su despliegue permanente
y 197 de SEMAR, más 248 de la Policía Federal, hace un efectivo de 1,984 elementos en el estado de Nayarit. Nuevo León tiene 4 coordinaciones regionales con 1,580 elementos, más 186 del cuartel general de la 4ª Coordinación Territorial, para hacer un total de la Guardia Nacional de 1,766, que sumados al despliegue permanente de SEDENA y de la Policía Federal, en el estado de Nuevo León hay un efectivo de 4,535 elementos. El estado de Oaxaca tiene 9 coordinaciones regionales con 3,248 elementos, más 143 del cuartel general de la 8ª Coordinación Territorial, para hacer un efectivo de 3,391 elementos de la Guardia Nacional, sumados al despliegue permanente de SEDENA, de SEMAR y de la Policía Federal. En Oaxaca tenemos 10,445 elementos. En el estado de Puebla tenemos 5 coordinaciones regionales con 1,997 elementos, más 166 de la 6ª Coordinación Territorial, para hacer un efectivo de 2,163 integrantes de la Guardia Nacional en el estado de Puebla. Le sumamos el despliegue permanente de SEDENA y de Policía Federal, para hacer un efectivo de 6,780 elementos en el estado de Puebla. Querétaro tiene 3 coordinaciones regionales con 1,260 integrantes de la Guardia Nacional. Si sumamos el despliegue permanente de SEDENA y de Policía Federal, en el estado de Querétaro están 2,638 elementos. El estado de Quintana Roo tiene 2 coordinaciones regionales con 850 elementos, más el 183 del cuartel general de la 10ª Coordinación Territorial y 420 de esa misma coordinación territorial que están en funciones de seguridad de instalaciones, hace un total de 1,453 integrantes de la Guardia Nacional en el estado de Quintana Roo. A ello le sumamos el despliegue permanente de SEDENA, de SEMAR y Policía Federal, para hacer un total de 3,205. San Luis Potosí tiene 3 coordinaciones regionales con un efectivo de 874 integrantes de la Guardia Nacional. A ello le añadimos los 808 del despliegue permanente de SEDENA y 434 de la Policía Federal, para un efectivo de 2,116. El estado de Sinaloa tiene 3 coordinaciones regionales con 760 elementos, más 181 del cuartel general de la 3ª Coordinación Territorial, de manera que de la Guardia Nacional en Sinaloa están 941 elementos, a los cuales añadimos el despliegue permanente de SEDENA, de SEMAR y Policía Federal, para hacer un total de 8,709. Sonora tiene 4 coordinaciones regionales con un total de 1,186 integrantes de la Guardia Nacional. Le añadimos el despliegue permanente de SEDENA, SEMAR y Policía Federal, para hacer un total de 6,401 elementos en el estado de Sonora. Tabasco tiene 3 coordinaciones regionales con 1,116 integrantes de la Guardia Nacional. A ello le sumamos el despliegue permanente de SEDENA, SEMAR y Policía Federal, para hacer un total de 5,581 elementos en el estado de Tabasco. Tamaulipas tiene 4 coordinaciones regionales con un total de 1,215 elementos de la Guardia Nacional. Le sumamos el despliegue permanente de SEDENA, SEMAR y Policía Federal, para hacer un total de 8,334 elementos en el estado de Tamaulipas. Tlaxcala tiene solo una coordinación territorial con 410 integrantes de la Guardia Nacional, pero le sumamos el despliegue permanente de SEDENA y Policía Federal, para hacer un total de 2,320
elementos en el estado de Tlaxcala. Veracruz tiene 8 coordinaciones regionales con 2,458 elementos. Le sumamos el despliegue permanente de SEDENA, de SEMAR y Policía Federal para hacer un total de 13,702 elementos en el estado de Veracruz. Y el estado de Yucatán tiene 2 coordinaciones regionales con 673 integrantes de la Guardia Nacional. Sumado a ello están 2,657 efectivos de SEDENA en su despliegue permanente, 238 de SEMAR y 130 de Policía Federal para hacer un total de 3,698 elementos en el estado de Yucatán. Y finalmente el estado de Zacatecas tiene 4 coordinaciones regionales con 1,558 integrantes de la Guardia Nacional, pero a ello le sumamos el despliegue permanente de SEDENA y de Policía Federal para hacer un efectivo total de 3,360 elementos en el estado de Zacatecas. Sería todo, señor presidente. Bueno, así vamos. Es un proceso de construcción de una institución fundamental que no existía. Si vemos las cosas nada más en lo cuantitativo, se contaba, repito, con 10,000 elementos efectivos de la Policía Federal. No se podía, de acuerdo a la Constitución, contar con el apoyo del Ejército, de la Marina, para tareas de seguridad pública. Entonces, en lo que correspondía al gobierno federal, no había un servicio de protección a los ciudadanos. Había indefensión, porque con 10,000 elementos de la Policía Federal, pues era nula la actuación del Estado en materia de seguridad pública.